Celestial, digno de ser exaltado, de ser bendito y glorificado. Damos gracias al Señor. Les damos la bienvenida a todos los que están viendo y escuchando la predicación de la palabra de Dios. Les invitamos para que compartan esta enseñanza con muchas otras personas. Si necesitan la oración, ahí están precisamente al pie de la pantalla los teléfonos para que los pastores y pastoras del Centro de Fe y Esperanza estén orando por cada persona que necesita la oración. Los invito a ver este video y ya retornamos. Muy bien, entre tanto vamos a ir leyendo la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y de que a lo malo dicen bueno a lo malo. Vuelvo a leer la palabra de Dios: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. También dice la palabra del Señor que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice la palabra de Dios. Vamos entonces ahora al video ya. Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. El objetivo del movimiento es que se permitan las relaciones entre un adulto y un niño. Un niño tiene la edad suficiente para amar y un adulto la responsabilidad de mantener una relación. Frases como las anteriores han estado circulando por redes sociales a través de un movimiento llamado MAP o MOP. MAP. MOP. Los autores de estos grupos se identifican como personas de diversas partes de Latinoamérica que promueven el amor libre sin restricción de edad entre niños y adultos. Buscan que se remueva de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud la atracción de una persona adulta hacia niños, además que la sociedad lo vea con buenos ojos o de manera natural. Desde hace varios años están luchando por ser aceptados. Han creado una bandera que se compone con los colores rosa, azul, blanco y amarillo. El rosa representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro significa que su atracción no es impura, y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo, etapas de crecimiento de las y los menores. Muy bien, damos gracias a Dios precisamente, atención a ese movimiento MAP. ¿De qué está constituido? ¿Qué es lo que está promoviendo? Está promoviendo precisamente que haya un enamoramiento entre los niños y los adultos. Por supuesto, es una promoción soterrada de la pedofilia. Precisamente, nosotros vemos que la sociedad de hoy está llamando a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Precisamente los secularistas están imponiendo una agenda contra los valores y los principios cristianos a través, primeramente, de mostrar estas cosas que son desagradables a la sociedad como algo que no puede llegar a ser malo, que quizás sea agradable, cierto que sí, con una capa de inocencia diciendo que precisamente las relaciones entre niños y adultos pueden llegar a ser buenas. Después van colocando esto en la mente de la sociedad y a lo último ya lo llevan a las leyes, lo van colocando como una ley de la República, y luego cuando ya es una ley, precisamente entonces nadie se puede levantar contra esa ley porque será precisamente tildado de incumplir las normas y las leyes y será penalizado como alguien que ha cometido un delito contra las leyes del determinado país. Realmente, amados hermanos y amigos, la sociedad ha ido avanzando bastante en la degradación de los valores morales, y hoy precisamente se llama a lo malo bueno y a lo bueno se llama malo. Tremendo esto. Por eso el profeta dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno. Los ayes del profeta Isaías. El profeta Isaías tiene en su libro 22 ayes, y un aye precisamente es un lamento porque vendrá el juicio de Dios sobre las personas que están haciendo lo malo. Los profetas como Jeremías, como Habacuc, como Ezequiel y el mismo Señor Jesucristo hablaba de esos ayes, y precisamente es ese lamento del Señor por aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno
bueno lo llaman malo. Tremendo esto. La sociedad cada día se irá distorsionando y precisamente sabemos de lo que pasó en estos días acerca del juez que no quiso precisamente unir en matrimonio a dos mujeres, y esto hizo levantar precisamente escozor en muchas personas, diciendo que este hombre era un inquisidor. Qué tristes las palabras del senador Roy Barreras, que dijo: el juez que en sentencia desconoce la Constitución para imponer su deformada visión religiosa no es un juez sino un inquisidor del medioevo. Lo demandé penal y disciplinariamente para sacarlo del cargo antes de que se decida condenar a alguien a la hoguera y apedrear a la mujer infiel. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Una burla a los principios y a los valores de un juez que por su conciencia no accedió en casar a dos mujeres. Sencillamente su conciencia le dicta que no hay que hacerlo, mas sin embargo lo tratan de inquisidor, ¿cierto? Lo tratan de alguien que quema a la gente en la hoguera. La sociedad de hoy no respeta la conciencia de las personas, ¿cierto? Que por temor a Dios tienen posiciones definidas, sino que los tratan de inquisidores, los tratan precisamente hasta de criminales, ¿cierto que sí? Los tratan de personas retrógradas que hacen daño a la sociedad. Y precisamente hoy la mentalidad de la gente de hoy, de la sociedad de hoy, llama a lo malo bueno. Por ejemplo, hoy se promueve libremente el aborto, ¿cierto que sí? Y se dice que el que se oponga al aborto sencillamente es una persona retrógrada, retrasado, ¿cierto que sí? Una persona inquisidora. Pero no se piensa que el aborto se plantea porque la mujer quiere ejercer soberanía sobre su cuerpo. Pero ¿qué del cuerpo del niño? ¿Qué de la vida del niño? ¿No es una vida también que hay que defender? Tanto la vida de la madre es importante como la vida del niño. El cristianismo habla de defender la vida, no importa en qué etapa de esta esté. Pero para los abortistas, la personita que está en el vientre materno no es una persona, es una masa, ¿cierto? Y puede ser desechada sencillamente. Las leyes cada día serán más fuertes en cuanto a esto del aborto, más libertinas en cuanto a lo del aborto, y precisamente como se está proponiendo un proyecto de ley en algunas naciones en las cuales se está diciendo que aún los niños pueden ser muertos al primer año o al segundo año, mientras que se determine si son o no personas. Hoy en Estados Unidos se promueve el aborto hasta la última semana de la gestación porque se considera que no son personas, ¿cierto que sí? Y esto irá yendo más y más hasta llegar a puntos del mismo infanticidio. Esto es tremendo. Hoy se considera bueno que las personas tengan precisamente esos actos de pedofilia como en el sistema islámico, donde un hombre de 60 años puede tener una niña como esposa que tiene 9 años, ¿cierto que sí? Y esto no es malo. Tampoco es malo que la guerrilla haya tenido niñas desde los 9, 10 años y las hayan usado como instrumentos sexuales por parte de los comandantes de esos ejércitos revolucionarios. Y no es malo, cierto que sí, sencillamente es algo bueno. Dicen que esa es la ley de la montaña, decía uno de estos personajes, pero hoy la sociedad precisamente llama a lo malo bueno y a lo que es bueno lo llama malo. Tremendo esto, ¿cierto que sí? La semana anterior se acabó de aprobar en Haití la zoofilia, que es apropiado que las personas tengan relaciones sexuales con animales. Y esto fue ya legalizado. Yo quiero preguntarle, aunque sea legalizado, ¿es algo bueno? Y aquí nos hace pensar que hay muchas leyes que son injustas. Por eso la palabra de Dios dice: ay de aquellos que prescriben leyes de tiranía. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 10, en el versículo 1. Precisamente hay leyes que han sido establecidas por los hombres, ¿cierto? Y que no tienen en cuenta ni a la familia, ni a los niños, ni a las mujeres. Y pretenden defender, pero ¿qué defensa es, por ejemplo, una ley de la pedofilia? ¿Dignifica esto al hombre? ¿Dignifica esto a la mujer? ¿Tener relaciones sexuales con animales? ¿Dignifica esto al ser humano o son leyes que degradan a las personas? Es importante que nosotros reflexionemos y que nuestra conciencia sea estimulada por la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Y entendamos
que es importante levantar esos principios y esos valores de la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, se sabe de gente que está en el poder que sacrifica niños en el altar de Satanás, en el satanismo, ¿cierto? Mas sin embargo dicen que es malo, dicen ellos mismos, que es malo enseñarle a los niños principios y valores cristianos. Son gente que odia a los niños, que los ataca, que los persigue a través del aborto, y después dicen que es malo enseñarles a ellos la palabra de Dios, que los matan en los altares del satanismo y después dicen que es malo enseñarles y formarlos en la palabra de Dios. Realmente necesitamos volver a Dios. La conciencia de muchas personas está adormecida, ¿cierto que sí? Sencillamente aceptamos lo que las leyes nos van dictando y pensamos que las leyes son como omnipotentes, es decir, que no tienen cambio. Es importante entender que cuando nosotros como sociedad admitimos estas leyes, estamos condenando a la sociedad a la degradación. Es tiempo que aún nos levantemos contra esas leyes que son degradantes, que destruyen a la sociedad, que hacen daño, y que nuestra conciencia no siga más adormecida, sino que nosotros reflexionemos, que volvamos a Dios. Yo quiero hablarle a usted y a su conciencia. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos abandonado a Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional. Nos hemos olvidado de Dios, hemos permitido que la maldad se establezca, ¿cierto? Y que se legalice, y no podemos decir nada. Y si alguien sencillamente se levanta diciendo algo, es un inquisidor, es alguien que va a llevar a los demás a la hoguera. Pero como hemos dicho, ¿quiénes son los que han matado a la gente en Colombia? ¿Han sido los que tenemos los principios cristianos? ¿No han sido la gente que pretende la justicia y mata y mata y mata y sigue matando? ¿No son aquellos que dicen que son anticorrupción y son los más corruptos que existen? Tenemos que reflexionar y tenemos que volvernos a Dios. Hoy en Colombia se llama a lo malo bueno y a lo bueno se llama malo. Pero qué importante es entender que no solo son ellos, también cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué cosas estamos admitiendo en nuestra vida personal? ¿Qué cosas estamos admitiendo en nuestras propias familias? ¿Qué cosas estamos admitiendo en nuestro estilo de vida? Es importante que nosotros nos volvamos a Dios, que nosotros le digamos al Señor: Padre Celestial, perdónanos porque nos hemos apartado de tu santa y tu bendita palabra. Pero ¿por qué la sociedad está en esa condición de enceguecimiento, en esa condición moral tan deprimente? Precisamente por lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Leamos entonces, por favor, en nuestras Biblias, Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del fruto del árbol del huerto. ¿Cierto que sí? Aquí vemos que la serpiente habla a Eva y empieza a cuestionar lo que Dios le ha hablado a Adán y a Eva. Y entonces en el versículo 4 dice la palabra que la serpiente dijo así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La voz de la serpiente ridiculizó, cuestionó, ¿cierto? Desautorizó la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Le dice la serpiente a la mujer, que es Eva: con que Dios os ha dicho que no coman de este fruto. Y luego cuestiona la palabra de Dios y dice: no, lo que pasa es que Dios es injusto con ustedes. Él sabe que si ustedes comen de ese fruto serán como Él, serán dioses. Y precisamente hoy la gente sigue escuchando la voz de la serpiente, ¿cierto que sí? Donde Satanás le dice: ¿usted por qué escucha lo que dice la Biblia? ¿Usted por qué escucha la voz de ese pretendido Dios? Lo que pasa es que si usted hace lo que usted quiere, realmente será una verdadera divinidad. Usted no necesita a Dios, le dice Satanás a la gente. Usted puede solo. Y se repite la historia que hubo en el huerto del Edén. La gente ha escuchado la voz de la serpiente. Los de los medios de comunicación han oído la voz de la serpiente. Nuestros gobernantes, nuestros legisladores, hombres y mujeres, todo tipo de habitantes de este país ha escuchado la voz de Satanás. Por eso hemos cambiado muchas veces la palabra de Dios por los postulados secularistas y ateos. Pero la Biblia dice precisamente que es la voz del adversario, la voz del enemigo.
Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La gente está escuchando la voz de la serpiente, la voz de Satanás, que le dice que no acepte la palabra de Dios, que los principios cristianos son principios que retrasan a la gente, que destruyen, pero no es así. La persona que tiene en cuenta los principios morales de la palabra de Dios tendrá salud mental, salud espiritual. Será una persona que establecerá familia estable, que tendrá trabajo estable, que será esforzado para poder estudiar y trabajar, y será persona de progreso. Nunca los principios de la palabra de Dios, los principios morales y espirituales de la Biblia, nunca retrasan a la gente. Lo que hacen es personas de bien, personas responsables, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos. Qué importante es entender esto. Pero la voz de la serpiente dice, no, la Biblia es un libro mandado a recoger. Pero tremendo estos principios, esos textos que se hablaron, se escribieron hace más de 3000 años, hoy nos vuelven a hablar. Cierto que sí, es un libro viviente, es la palabra de Dios que nos habla hoy a nuestra necesidad. Y precisamente nos explica que la gente se ha apartado de Dios por escuchar la voz de la serpiente. En segundo lugar, ¿qué está pasando con la sociedad de hoy? Precisamente, según Gálatas capítulo 3, le invito para que lo leamos, la sociedad de hoy ha sido fascinada. Esa palabra fascinada es del griego pharmakia, que significa que ha sido embrujada o hechizada. Voy a explicarlo. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia cristiana de Galacia, que se habían apartado de la fe cristiana, porque es que en todos los momentos de la vida cristiana la persona tiene que cuidar esa fe. Muchas veces sin darse cuenta se va deslizando de la fe cristiana, y así le sucedió a los de Galacia. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Esa palabra fascinar ya he dicho que significa hechizar, embrujar. Es decir, que ellos habían sido afectados por Satanás para apartarse de la palabra del Señor. Esto es muy importante que lo entendamos. Muchos se apartan de la verdad. Dice que algunos apostatarán de la fe, ya lo habíamos leído. Apartándose de la verdad de la palabra del Señor. Y el apóstol les dice, ¿por qué se han apartado de la fe? ¿Quién los fascinó a apartarse de la verdad de la palabra de Dios? Es lo mismo que está pasando con la sociedad de hoy. Han sido engañados a través de la fascinación del intelecto humano, dando a entender que más importante es los postulados humanos que las leyes divinas. Pero ¿qué dice la palabra en Proverbios 23:23? Dice, compra la verdad y no la vendas, sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Es tiempo, amados hermanos, que como cristianos nosotros invirtamos en conocer la verdad de la palabra de Dios. Cierto que sí, que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, y en lugar de ser arropados e impregnados y saturados por el secularismo ateo, nosotros nos llenemos de esa palabra que permanece para siempre, que amemos la palabra de Dios, que es esa verdad de Dios maravillosa. Cierto que podamos contrarrestar de esta manera los ataques de las tinieblas. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y entre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es importante entender que Dios dice que adquiramos sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, para poder distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. ¿Por qué las sociedades acceden a tantas filosofías, a tantas enseñanzas distorsionadas? Porque no han adquirido la inteligencia de la palabra de Dios, porque han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas, como dice el apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios nos dice que amemos la sabiduría de Dios, que busquemos la sabiduría del Señor. Segunda de Tesalonicenses, o del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo advertía precisamente acerca de lo que estamos viviendo hoy. Dice el capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad. ¿Por qué hoy
la sociedad anda así porque está precisamente engañada por el misterio de la iniquidad, de la maldad, engaño de las tinieblas, con todo engaño de iniquidad. Las personas han oído la voz de la serpiente. Las personas han dejado fascinarse por la voz de la serpiente. Y en tercer lugar, se han dejado engañar por la serpiente. Y la Biblia lo advertía con tiempo, hablando de estos tiempos finales, decía que las personas serían engañadas por sus propios conceptos racionalistas, secularistas, ateos, no fundamentados en la verdad de la palabra de Dios, pero en la verdad de la experiencia real de las sociedades. Porque cuando la gente ha aplicado la palabra de Dios, no ha ido para atrás, ha ido para adelante. Más al contrario, cuando la gente ha olvidado los principios de la palabra de Dios, esto les ha afectado económicamente, les ha afectado emocionalmente, les ha afectado familiarmente, les ha afectado en todos los sentidos, porque la palabra de Dios, cuando se deja de practicar, lo que produce es un atraso, pero la palabra de Dios, cuando se practica, produce avance, desarrollo y bendición para la sociedad y para la familia. Damos gracias a Dios, pero la sociedad ha querido la mentira, ¿cierto? Ha aceptado precisamente el engaño. Dice la palabra del Señor que las personas están sumidas en el engaño y no quisieron recibir el amor de la verdad. Dice el versículo 10. El amor de la verdad es lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El amor de la verdad es que Dios nos ama y Dios quiere una vida mejor para nosotros. Quiere darnos una vida transformada, una vida llena de su presencia, una vida llena de la bendición de Dios. Esa es la verdad, ese es el amor de la verdad. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que nosotros volvamos a Dios. Yo quiero hablarle hoy a usted que se ha ido apartando del Señor y ha ido aceptando esas doctrinas de hombres, ¿cierto que sí? Esas enseñanzas que están basadas sencillamente en la mentalidad humana, pero que están inspiradas por la serpiente. Que hoy entendamos que el Señor nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, porque el enemigo ha enceguecido la mente de la gente. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que no les resplandezca el evangelio del Señor. La gente está enceguecida por Satanás, cierto que sí, por eso no quieren saber nada de las cosas de Dios. Y yo quiero decirle que cada día las leyes y la sociedad cada vez será más anticristiana. Pero tenemos que nosotros reflexionar y entender que esto lleva a las personas es a la destrucción. Es importante que nuestra conciencia sea despertada por la palabra de Dios y que entendamos que la sociedad va en degradación, va cada día más hacia la destrucción y que Dios nos está llamando a la reflexión. La palabra de Dios dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que necesitamos tener un cambio en nuestra mentalidad, necesitamos tener un cambio de comportamiento y empezar a volvernos a Dios. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, que tenemos que despertar moralmente y entender que la situación en la cual hemos llegado cada vez es más difícil y más degradante. Cada persona tiene que entender que es tiempo de volverse a Dios. De verdad, todas esas maldades han llegado a la presencia de Dios. Y no se nos haga raro de que vendrán juicios, sufrimientos y aflicciones sobre la tierra. Situaciones críticas en la economía, situaciones críticas a nivel social, situaciones aún de escasez fuerte que tendrán las naciones y especialmente cada país que se olvida de Dios. Por eso el Señor nos está llamando a que nos volvamos al Señor.
Dios no está agradado con lo que está sucediendo. Dios no está conforme con tanta maldad, con tanta filosofía hueca, con tanta filosofía que nos aparta del temor de Dios. El Señor nos está llamando a volvernos a Él, a tener un arrepentimiento. Por eso, si tú estás viviendo lejos de Dios, si estás andando en el pecado, es tiempo de que te vuelvas al Señor antes de que sea demasiado tarde. El tiempo ha avanzado mucho en la historia y la maldad se ha multiplicado de una forma tremenda. Es el tiempo de volver al Señor. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de dejar de hacer lo malo y de pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas. Yo te quiero hablar al corazón y decirte que necesitas buscar a Dios. Necesitas abandonar el pecado. Necesitas consagrar tu vida a Dios. Si has vivido como un cristiano tibio, necesitas afianzarte en el camino del Señor y empezar a vivir esa vida que Dios manda en su santa y en su bendita palabra. Es tiempo de buscar a Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 nos habla y nos hace una alerta y una llamada a todos los que somos pueblo de Dios. Yo le invito a que abra esa Biblia, por favor, su Biblia ahí en Segunda de Timoteo 4:4 dice la palabra de Dios desde el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo. El apóstol Pablo ya preveía los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Tiempos peligrosos en los cuales la gente se volvería precisamente a las fábulas. La palabra griega mutsos, que significa cuentos, mitos y ficciones. Precisamente la gente se ha vuelto a cuentos, ¿cierto? A historias, a ficción. Ha olvidado lo que Dios dice en su palabra y se ha vuelto a las fábulas. Por eso la palabra del Señor dice al pueblo del Señor: predica la palabra de Dios. Es importante entender que nosotros tenemos que hablarle a nuestra familia la palabra de Dios, a nuestros vecinos la palabra de Dios, a la sociedad la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios en los diferentes medios que Dios nos permita, ¿cierto? A través de estos medios virtuales, a través de los impresos, a través de conferencias, en todos los lugares, en todas las áreas que Dios nos permita, en los colegios, en las universidades, en todos los lugares hay que hablar la palabra del Señor. La gente necesita escuchar esa palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo redarguya a las personas. Dice la palabra del Señor: predica la palabra, insta a tiempo. Cierto, esta palabra instar es una palabra que habla de urgencia, cierto, de vehemencia. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Lo que nos está hablando es que testifiquemos y enseñemos la palabra de Dios con urgencia, cierto, con autoridad, con disposición, cierto que sí, amonestando y refutando los argumentos que hoy se levantan contra el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante que Colombia escuche la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle: ¿usted enseña la palabra de Dios? ¿Usted habla esa palabra de Dios a su familia? ¿Da esa palabra de Dios a los hijos? ¿Da esa palabra de Dios en el ambiente en el cual usted está? Indudablemente muchos se levantarán contra la palabra, cierto que sí, pero también muchos aceptarán la palabra. Y es el tiempo de las decisiones, que los que son y los que no son, no son. Es importante entender esto. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, no podemos ser cristianos a medias tintas o cristianos indecisos. Estamos en tiempos en los cuales se va a definir quiénes de verdad aman al Señor, quiénes de verdad quieren a Cristo y lo aman con su corazón sinceramente, porque se tiene que llegar el momento de la definición, en la cual los que de verdad aman a Cristo serán de Él por la eternidad.
Las señales se han ido cumpliendo, la venida del Señor está cerca, pero recuerde que el Señor dijo que a los tibios los vomitará de su boca. Es un momento muy oportuno para que nosotros reflexionemos. ¿Estamos de verdad decididos por el Señor? ¿Estamos de verdad comprometidos con su palabra? ¿Estamos de verdad en lo que Él nos enseña o no? ¿O estamos en la tibieza de la indecisión, como con un pie en el secularismo y con un pie en el camino del Señor? Hoy les quiero llamar precisamente por la palabra del Señor a una consagración total, a una entrega total al Señor Jesucristo, porque pronto precisamente el Señor viene y solo aquellos que están con Él estarán por la eternidad con el Señor Jesucristo. Aquellos que se han decidido ahora, que es el tiempo de la decisión. Estamos en ese gran tiempo, no de la indecisión, sino que estamos en el tiempo de ser decididos. Y déjeme decirle que indudablemente va a haber persecución, se van a oponer las personas contra los cristianos. Cada vez será más fuerte la presión, pero cada vez tenemos que ser firmes en la palabra del Señor, en las convicciones que Dios nos ha dado, que no se pueden cambiar ni vender, que son compromisos morales con Dios, que la palabra de Dios no puede ser cambiada, que la palabra de Dios no puede ser adulterada. ¿Qué decides tú? ¿Te decides por Cristo o te decides por la tibieza? ¿Te decides por Cristo o te decides por la indecisión? ¿Te decides por Cristo o por el aparente deseo de conciliar los dos bandos? No se pueden conciliar los dos bandos. O somos del Señor o no le pertenecemos a Él. Qué importante es que tomemos la decisión. Mira, tu vida está en juego. No des el último paso en la condenación. Hoy vuélvete al Señor para que el Señor te restaure, para que el Señor te perdone, para que el Señor haga de ti una nueva criatura, para que el Señor te abra esas puertas del cielo. Gloria a Dios. Es el tiempo de decidirnos por Jesucristo, de abandonar todo aquello que no le agrada al Señor, de entregar nuestra vida al Señor Jesús y decirle: Señor, si tú entregaste tu vida por mí en la cruz, yo entrego mi vida por ti también, porque tú mereces que te dé toda la gloria y que sea una entrega radical, que yo me entregue totalmente por el Señor Jesús. Yo les quiero animar, amados hermanos, concluyendo esta enseñanza. No estamos en los tiempos de la indecisión. O somos del Señor o no lo somos. Nuestra decisión debe ser por Cristo, sabiendo que Él respaldará a su pueblo, sabiendo que Él bendecirá a su pueblo y sabiendo que el Señor obrará poderosamente a través de su pueblo. Dios va a levantar gente que pueda hablar la verdad, y muchas personas se van a volver a Cristo en estos tiempos. Muchas personas se van a arrepentir por los cristianos que hablan esa palabra de Dios. La gente necesita oír que Dios envió a su Hijo para morir por ellos en la cruz, que la paga del pecado es la muerte, pero que el Señor Jesucristo dio a su Hijo para salvar a las personas de sus pecados, de sus maldades, de sus injusticias. Hablemos el evangelio en todos los lugares. Dios ha permitido estas situaciones para que el corazón esté quebrantado, para que el corazón esté listo. Los terrones que han sido duros han sido quebrantados por la situación que vive el mundo. La gente está esperando que usted le hable la palabra de Dios. Muchos se van a convertir a Cristo, muchos indudablemente sí se van a endurecer y su destino será una condenación eterna. Pero antes de que el Señor venga, hay una gran cosecha de personas que el Señor tiene preparados para que escuchen la palabra. Habla esa palabra, predica el evangelio, y tú vas a ver muchos en tu empresa convertirse, vas a ver muchos en el colegio convertirse, vas a ver muchos en la universidad convertirse, vas a ver muchos de tu familia volver al Señor Jesucristo, porque les vamos a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si el hombre se vuelve a Dios, será perdonado, será restaurado. Pero no calles. No tenemos 20 años, no tenemos 50 años, no tenemos 100 años. Es ya el tiempo de predicar el evangelio. Es ya el tiempo de que las almas sean salvas, porque están a punto de caer a la condenación. Predica esa palabra, predica ese evangelio. No te preocupes si te critican y si te dicen que eres una persona muy radical. No importa, el Señor es radical. Él dice que todo aquel que en Él cree radicalmente irá al cielo, pero también dice que el que no cree en Él radicalmente se irá al infierno. Predica esa palabra, da ese mensaje. Oigan o no escuchen, Dios te ha puesto como atalaya, Dios te ha puesto como
como predicador del evangelio. Dios te ha puesto como profeta. Predica la palabra, y los que quieran aceptar la palabra serán salvos. Los que no, ya han decidido su futuro. Que el Señor nos ayude a no callar la palabra, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, y que las almas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor. Padre, hoy rogamos, Señor, por la conciencia moral de los colombianos, Padre. Hoy oramos, Señor amado, que todo adormecimiento sea sacudido, Padre. Que todo adormecimiento sea sacudido en el nombre de Jesús, Padre. Todo adormecimiento, toda timidez de dar tu palabra, Señor amado, hoy esto es echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, redarguye, toca el corazón, Padre, en el nombre de Jesús, de cada persona, Señor amado, que tu palabra sacuda, Señor, la conciencia moral de Colombia. Oh Padre, que este mensaje tuyo llegue a la conciencia de los colombianos, que las personas entiendan que si siguen en su maldad irán a la condenación, que serán objeto del juicio, pero que si se vuelven a Dios serán restaurados, serán bendecidos. Gloria a Dios, Padre. Levanta ese pueblo que predica tu palabra, ese pueblo que lleva tu mensaje, ese pueblo que predica la palabra de Dios. Y Padre, sacude, Padre, toda obra del satanismo en este país, toda obra de adormecimiento moral, Dios mío, toda obra de adormecimiento en la conciencia. Y Señor amado, que tu palabra llegue a lo profundo de los corazones y haya salvación. Padre, estamos rogando que muchas personas en estos tiempos peligrosos se vuelvan a Dios, Señor, porque estamos en una hora decisiva. Estamos en una hora, Señor, que la gente está al borde de la condenación o al borde de la salvación. Oh Padre, ayúdanos a entender que no tenemos 30, 40, 50, 100 años, que el tiempo es ahora, bendito Dios. Es el tiempo de la decisión. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y te exaltamos. Si tú has estado lejos de Dios, allí donde tú estás, yo te invito para que te vuelvas al Señor Jesucristo. Yo te invito para que hoy le pidas al Señor que te perdone, que te restaure, que te lave con su preciosa sangre. Si hay alguien que quiere volverse a Dios, haga esta oración conmigo. Luego de que haga esta oración, marque las líneas del teléfono para que un pastor, una pastora ore por usted. Pero yo les invito para que hagamos esta oración de fe. Repitamos esta oración, digamos: Señor Jesús, Señor, me he apartado de ti. Yo te ruego que tú me perdones todos mis pecados y que, Señor amado, me salves, me transformes y me hagas una nueva criatura. Perdóneme, Señor, porque me he apartado de tu palabra. He hecho lo malo ante tus ojos, he hecho lo malo delante de ti. Pero hoy te ruego, Padre, que tú me salves, me transformes y me restaures. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y le pido que escriba mi nombre en el libro de los cielos y no lo borre nunca, en el libro de la vida en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Dios te ama. Si te has vuelto a Dios, la misericordia, la gracia y la paz de Dios te cubre. El Señor te levanta y te bendice. Marca las líneas del teléfono. Alguien va a orar por ti en esta hora y el Señor va a ser glorificado en tu vida, en el nombre de Jesús.